cunda el yo no tengo ejemplo, problema. que cunda el ejemplo. De la filosofía a la inteligencia artificial, un libro del profesor Luis Maceda. ¿Cómo anda, profesor? Gracias por haber venido. En nombre de todos, soy yo. en nombre de todos estos niños, gracias por los regalos, porque les hizo cambiar el rostro. Talante. el talante, sí señor. Es que es un temón, fuera de broma. ¿Cómo hacen los profesores de filosofía para hacerle entender a los chiquilines del liceo qué es la filosofía? Es todo un tema, ¿no? La filosofía viene a contramano del ritmo y del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay un autor español que se llama Víctor Gómez Pin, que dice que la filosofía es una dura causa. Entonces, como es una dura causa, no es fácil que despierte seducción, ¿no? Que No era fácil cuando yo iba al liceo. Bueno. Calculo lo que debe ser hoy, cuando los chiquilines tienen 1,5 millones más de atracciones al alcance de la mano. No seduce. No seduce. Sí, y de hecho hay otros temas, como el tema de la inteligencia artificial, que captan la atracción, que despiertan el interés y la convocatoria en torno a él, ¿verdad? Porque estamos hablando de un hallazgo en el plano técnico que está en el pináculo del desarrollo científico. Sí. Y la filosofía es algo así como la pariente pobre, ¿no? La que está allá abajo. Es mucho menos atractiva que lo que puede ser la inteligencia artificial y otros dispositivos que nos provee la era digital en la que vivimos. Entonces, hablar de filosofía, hablar de detenerse a pensar. Casi no tenemos tiempo para pensar. Exactamente, ¿no? Está bien que a veces somos nosotros mismos los que no nos buscamos ese tiempo, pero en líneas generales andamos siempre a 1000, como se dice, ¿no? A 1000, exactamente. Bueno, lo que intenta hacer este libro es traer la mirada de la filosofía a propósito de este tema tan convocante que es la inteligencia artificial. Hay mucha distancia, usted recién decía, está en el pináculo. Claro. Hay mucha distancia entre la filosofía pura y dura y lo que hoy es la inteligencia artificial y todo el mundo digital. Claro, pero sin embargo, esa distancia tiene algunos túneles, algunos puntos de contacto. Por ejemplo, leyendo sobre inteligencia artificial, yo me encontré con que algunos autores hablan de Sócrates. ¿Por qué? Porque cuando usted interactúa con la inteligencia artificial, tiene que hacerle preguntas correctamente formuladas, lo que llaman los prompts. Ajá. Entonces, ¿qué dicen la gente del área de la inteligencia artificial? Dice, tenemos que imitar a Sócrates, porque Sócrates era muy preciso en sus preguntas. Entonces lo toman como modelo a nivel procedimental para seguir esa forma de interrogar y obtener entonces mejores resultados en las indagaciones que se hacen, ¿verdad? Cuando yo escribí este libro, todavía la inteligencia artificial no había llegado a los celulares como ha llegado hoy. Claro. Resulta que en WhatsApp todos tenemos una opción que es la inteligencia artificial. Hay un circulito ahí que nos seduce. Claro, no seduce. ¿Y quién no se tienta frente a una duda, frente a una cuestión que no sabe, a un problema que tiene que resolver, a recurrir a la inteligencia artificial? Es muy tentadora. Sí, señor. Entonces, el tema es qué hacemos frente a eso, ¿no? Si uno se remonta a la historia de la filosofía surge en Grecia en el siglo VI, V antes de Cristo, ¿no? Y en esa época las explicaciones que se daban acerca del mundo estaban en los mitos. Los mitos son relatos acerca de cómo funciona y cuál es el origen del mundo. En esos mitos aparecen dioses, aparecen
seres sobrenaturales, se explica cómo funciona el mundo, ¿no? Hay algunos mitos que son muy conocidos. Por ejemplo, el mito de Prometeo. Prometeo era un dios, casi un hermano de Zeus, que en determinado momento roba el fuego divino y enciende el bulbo de un hinojo y se lo pone en la boca, ¿verdad? Y va bajando del Olimpo y cada pocos minutos se saca ese bulbo, lo sopla un poquito para mantener el fuego. Para reavivar la llama. Exactamente. Y se lo vuelve a meter en la boca y va bajando, y a dónde llega, al mundo. Y roba el fuego divino y se lo entrega a los hombres, ¿no? Un hermoso mito. Más bien. También tenemos el mito de Pandora. La caja de Pandora. La caja. En realidad no era una caja. ¿Era un baúl? ¿Qué era? No, era una ánfora que tenía una tapa. Ajá. Pandora fue una mujer muy preciada por los dioses. Pandora quiere decir la que tiene todas las virtudes. Ajá. Todos los dioses le regalaban algo: belleza, inteligencia, feminidad. Y Zeus, como último regalo, le regala una ánfora. Y le dice: te pido que esta ánfora no la abras bajo ningún concepto, ¿verdad? Y Pandora le dice a Zeus: efectivamente no la voy a abrir, la ánfora va a estar cerrada. Pero se casa con el hermano de Prometeo, con Epimeteo, y en determinado momento la curiosidad puede con ella y Pandora abre el pecado original. Y cuando abre el ánfora, ¿verdad? Libera todos los males. Aparecen todos los males, ¿verdad? La envidia, la crueldad, la guerra, las epidemias, todas las cosas terribles que ocurren en la humanidad. Y se apura a cerrarla y queda dentro solamente una cosa, que es la esperanza, ¿no? La esperanza queda ahí, pero todo lo demás se esparce por el mundo, y es por eso, según el mito, que tenemos todos los problemas que tenemos, que subsisten hoy en día. Por eso la esperanza es tan escasa. Exactamente, la esperanza está ahí, ¿no? Queda ahí. ¿Y qué lo llevó a escribir este libro, profesor? Bueno, a eso voy. ¿Qué hicieron los filósofos? Bueno, los filósofos tuvieron que derribar esos mitos, pelearse con los mitos y dar explicaciones naturales. Entonces aparece un señor que estuvo 4 años sin hacer nada, Tales de Mileto, no hizo nada en 4 años, pero en determinado momento dijo: el agua es el principio de todas las cosas, y fundó la filosofía, porque dio una explicación natural acerca del mundo. No habían dioses en esa explicación. Claro, claro. Brillante. Era todo más real. Una explicación natural, que en realidad uno le dice filósofo, pero también no había una diferencia entre los filósofos y los científicos, ¿no? Claro. Yendo a tu pregunta, ¿con qué me encuentro yo cuando avanzo en el tema de la inteligencia artificial? Que en la inteligencia artificial, o con respecto a la inteligencia artificial, también hay mitos. A ver. Hay varios mitos. Ajá. Ah, bueno, eso. Entonces, la filosofía también tiene una tarea con respecto a los mitos. Que es derribarlos. Sí, O explicarlos. cuestionarlos, explicitarlos. Claro. Por ejemplo, un mito es el de que la inteligencia artificial es análoga a la inteligencia humana. O sea que la inteligencia artificial funciona del mismo modo, se puede considerar una copia De la humana. de la inteligencia humana. Ese es un primer mito. No es así. Porque No la es así. inteligencia artificial la crea la inteligencia humana. La clara inteligencia humana y difieren, no son de la misma calidad. Ese es un primer mito con respecto a la inteligencia artificial. Hay un segundo mito que tiene que ver con considerar la inteligencia artificial como algo absolutamente separado de lo demás. O sea, sin ningún vínculo, ni con la sociedad, ni con el mundo del trabajo, ni con el mundo de la producción.
Considerar que es un ente, una entelequia, algo absolutamente separado del resto de la vida social y productiva de los seres humanos. Ese es un segundo mito. Fíjense ustedes que nosotros hablamos de la nube. Y cuando uno habla de la nube, esa idea nos remite a algo etéreo. Sí, vos me estás tomando el pelo cuando me decís que está en la nube. Claro. Es una cosa tan abstracta. Claro, Bueno, sí. algo etéreo, algo que está, digamos, como en el Olimpo, ¿no? Seguro. Muy lejos. Falta que alguien baje con... Exactamente. Y sin embargo, la nube no existe, porque en realidad lo que existen son memorias de miles de Servidores. computadoras que están vinculadas unas con otras. Entonces, aquí vemos que hay una cierta estrategia de marketing para dar una visión Casi mágica. desterritorializada de la inteligencia artificial. Hay una autora que yo cito en el libro que se llama Kate Crawford, que dice que la inteligencia artificial tiene un esqueleto y además tiene un alma. El esqueleto de la inteligencia artificial tiene que ver con los minerales Que se usan. que se usan. El litio, Claro. sílice, las tierras raras, ¿Y el alma? y el alma. Ahí entramos en... Qué pregunta, ahí ¿no? entramos en problemas. Ahí entramos en problemas. El alma de la El inteligencia alma, artificial. dice Kate Crawford, es la energía eléctrica. Porque sin energía eléctrica No existe. no existe. Nacho. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que esa visión de ese mito de la inteligencia artificial como algo, como una entelequia, no es tal. ¿No? Hay que bajarla a la tierra. Es una herramienta más que... Es una herramienta más. Y hay un tercer mito que tiene que ver con el carácter de la inteligencia artificial. ¿Tiene carácter? No, con el carácter incuestionable de la inteligencia artificial. Ajá. Porque muchas veces actuamos frente a la inteligencia artificial como frente a algo que nos da verdades absolutas. Sí, muy superior y todo lo demás. Entonces, aquí también tenemos un tercer mito, el considerar a la inteligencia artificial como incuestionable, como irrebatible. Sí, como la verdad revelada. Exactamente. Pero bueno, se puede equivocar, sí. Se puede equivocar. De hecho, se equivoca, hemos encontrado Claro, errores. claro que sí. Hemos encontrado errores. Cuando se le Hay que saber consulta, Los filtrar. periodistas deportivos, digo, perdón pero los periodistas deportivos le hemos consultado a la inteligencia artificial y hay errores. Hay errores. Errores que son bastante groseros. Claro. Bien, O sea, pero para detectar esos errores tiene que haber un saber previo claro, de parte no, tuya. desde luego. Entonces, Por eso no se puede yo no comparar cambio el ir a inteligencia- la biblioteca y a los diarios de época o lo que fuere Por por, eso- cambiarlo y meterme en Por la eso no se inteligencia puede artificial. comparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Hay que tener criterio de poder discriminar qué es lo que estamos recibiendo también. claro, pero para eso tú tenés que tener una Una base. Sí, claro, ¿verdad? claro. Sí, claro. Saber de qué, cómo buscarlo y cómo preguntar. Y, Exactamente. ¿Y qué nos muestra esto? Que en definitiva, ese sedentarismo intelectual al cual nos puede llevar la inteligencia artificial, en la medida que apretamos una Claro. tecla, ¿verdad? O formulamos una pregunta, aunque esté bien hecha, y tenemos la respuesta, puede ser perjudicial, porque si Sí, la puede ser inteligencia errático, artificial claro. nos da informaciones erróneas, ¿cómo sabemos? Tal cual. ¿Verdad? Estamos distorsionando un hecho histórico, por ejemplo. Exacto. Exactamente. ¿Sí? Sí. Es que la inteligencia artificial la creó el hombre. Sí, bueno, pero llega un momento donde nosotros lo vemos por ese lado, pero hoy vemos la inteligencia artificial que te copia la voz, que el rostro, o sea... Sí, con el vamos a- absolutismo de y lo hay- puede todo. Y hay no lo gente puede que todo. da por sentada que de repente es Fabián el que me está transmitiendo algo y no es Fabián. Ujú, Es exacto. que con inteligencia artificial hicieron un Fabián y... Manipulado, digamos. Terrible. Para No mí la obstante inteligencia eso- artificial es terrible. No obstante eso, nosotros tenemos una dependencia muy fuerte con todo lo que son los dispositivos ideológicos, ¿no? Digitales. Digital. Yo escuchaba el programa ayer donde ustedes entrevistaban a Antonio Ladra sobre correcto. su libro, La dictadura. Y entonces yo pensaba,
¿qué pasa cuando uno sale de la casa, hoy día, ¿no? No hay dictadura. Uno sale de la casa y se olvida del celular. Se sube al auto, ¿verdad? O se toma el ómnibus. No tengo el celular. ¿Qué es lo que hace? Entran en pánico. Entra en pánico. Algunos ¿verdad? entran en pánico. Sí, sí. Entonces uno Vuelven a la casa. vuelve a la casa, ¿verdad? Hasta que lo encuentra. Sí, sí, sí. Y ahí se alivia, ¿no? Porque estar sin celular es como sentirse Que te falta. Fuera del vulnerable. Claro. Y yo pensaba, escuchando la entrevista de ayer, ¿qué pasa o qué pasaba cuando uno en la época de la dictadura salía a la calle sin cédula? Era peor. Bien, pero también se sentía Sí, señor. vulnerable. Claro. Sí, señor. Solo que la vulnerabilidad de nuestros días no lastima. La No lastima. vulnerabilidad de aquella época lastimaba y a Bien. veces hasta mataba. Bien, pero No sé si no pero lastima. sin No sé si no lastima. bueno, No, físicamente quizás. Hoy, ¿no? Yo creo que este aparatito nos ha generado una dependencia, una falta de libertad brutal. bueno, entonces a eso voy. ¿Cuál es el problema de la dictadura? El problema de fondo, bueno, la falta de libertad. Claro. Tú habías dado ejemplos, Tal cual. ayer, ¿no? ¿Qué pasaba con los periodistas? La falta de libertad. Bien. En estos dispositivos con los que estamos tan necesitados de conexión, también se está jugando el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, ¿verdad? Los celulares, las laptops, todo lo que tiene que ver con los dispositivos por donde funcionan, donde circulan las redes, etcétera, etcétera. Estos dispositivos producen subjetividad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a través de estos dispositivos se generan en nosotros determinados pensamientos, determinados sentimientos, determinadas imágenes, determinadas fantasías, ¿verdad? Tal cual. Que dependen de esos contenidos que nosotros, a los cuales accedemos fácilmente, masivamente, y que son entretenidos, ¿verdad? Y que muchas veces nos atrapan, ¿verdad? Pero nos están robando nuestra subjetividad, lo que tú decías, nuestra libertad, en la medida en que nosotros no tenemos la posibilidad de pensar por nosotros mismos. No, y no solamente eso, sino el contacto con el otro. Te obliga Vos a vas estar muchas veces 100% a una disponible. reunión o te sentás en una plaza y cada uno está metido en su celular. No hay contacto No entre solo los eso, humanos, Bambi, no no. hay nada. No sabés lo que pasa alrededor. Pueden estar robando una viejita en la esquina y vos no te diste cuenta porque estás pa. Y no solo eso, te obliga a estar 100% disponible Pendiente. a cualquier hora. Claro. Entonces terminás Exacto. siendo también rehén de los temas laborales, o sea, todo el tiempo tenés que estar ubicable, pues si no estás ubicable se genera el caos en el entorno Sí, tal de cual. que dónde estabas, por qué no me atendías, por qué no me... Y eso también te roba un Claro. poco de libertad, de autonomía. Bastante. Sí. Esta coyuntura en la cual vivimos, profesor, hace que estemos perdiendo la capacidad de pensar, de analizar, de profundizar. Y sí, ¿verdad? Todo está... Hay tantas respuestas que pensar se vuelve difícil, Claro. ¿verdad? Claro. Yo tengo personas que ante la menor dificultad o una consulta, vamos a preguntarle al ChatGPT, loco, usa malo, ¿viste? Claro. Porque lo primero Usala. lo primero que le surge es, vamos al ChatGPT. No, El tema es que si la mente cada vez piensa menos, cada vez piensa menos. y sí. Y sí, porque cada vez se ejercita menos. Ah. El músculo no trabaja. Hoy se habla de sedentarismo intelectual. Claro, Claro. tal cual. ¿Y hacia dónde vamos? Y después está lo otro que también facilita trabajo, ¿no? Vamos por pero la, ni que hablar. Sí. Por la el positiva, inicio, por la positiva. ¿no? Especialmente para, por ejemplo, vamos a nuestra tarea, mi tarea diaria. Hoy la inteligencia artificial me facilita muchísimo en ganar tiempo. Por ejemplo, en la desgrabación de un audio. Claro. Sí, ¿no? claro. Es una tarea que ya no realizo. Claro. Cuando tengo que escribir todos los días. Lo realiza la inteligencia artificial, lo realiza un bot. Entonces, no vengo acá de abogado de la inteligencia artificial, pero un poquito. Y coloco ese tema. Las críticas hacia lo que nos puede sustituir, que puede pasar, puede sustituir alguna fuente de trabajo y también puede ayudar en la productividad. Un concepto muy de moda. Sí, el tema de las fuentes de trabajo es un tema
que está empezando a ser dramático, ¿no? Fíjense ustedes, en el caso del cine, tradicionalmente las superproducciones contrataban a miles de extras. Hoy lo puedes ¿verdad? hacer con una computadora. Hoy con una computadora, ¿verdad? Y haciendo uso de la inteligencia Los artificial, efectos especiales. con 4 o 5 personas, ¿verdad? Se puede reproducir un ejército de 100.000 o de 200.000. Entonces, el tema del trabajo está siendo cuestionado. Sí. Hace 10 años atrás había algunos desarrolladores de inteligencia artificial que eran muy optimistas acerca de que los puestos de trabajo que se perdían iban a ser sustituidos por nuevas formas de trabajo. Hoy ya esos que eran muy optimistas están preocupados, ¿verdad? Claro. Y otros como Bill Gates o Zuckerberg han puesto realmente una visión pesimista acerca de lo que va a pasar, ¿no? Bueno, esos, gracias a todo esto, se salvaron, ¿no? Bueno. Han hecho la guita del mundo. Viven de eso. Viven de eso. Claro, viven de eso. Sí, a mí me parece que lo más preocupante es qué va a pasar de aquí para adelante, ¿no? Claro. Sí. El tema del cerebro, cómo va a ¿Cómo trabajar. ¿Cómo le o sea, hasta enseñamos dónde te hoy? bloquea o te obstruye Por eso mi primera o te deja pregunta fue obtuso. ¿cómo hacemos para hacerle entender a los estudiantes del liceo qué es la filosofía? Cuando yo me pongo es un juego de palabras, ¿no? Digo, todos los gurises de mi época no teníamos ningún distractor, Y la filosofía era como, ay loco, tenemos filosofía hoy. Y era como una cosa abstracta, no era la realidad. Hoy es peor, 17.000 veces peor. ¿Y cómo cambiamos eso? No se puede cambiar. Porque vos hoy le preguntás a un pibe si prefiere la inteligencia artificial visión apocalíptica. o no. Terrible. A mí me encantaba la filosofía, por ejemplo. Pero bueno. Perfecto, pero era... Dependía, en una clase de 50 había 3 que le gustaba. Como toda materia, depende del profesor. Sin duda. Yo tuve sin duda. una profesora, Graciela Pagani, de matemática, que sabía cómo enseñar la matemática y que a vos te gustara matemática, cuando todo el mundo la odiaba. Era una crack. Te enseñaba matemática y vos ibas contento a la clase de matemática. ¿Entendés? Tenía el Gaucho Moreira en historia, que era un fenómeno, cómo enseñaba historia. Y algunos detestaban la historia, pero en ese profe lograba la posibilidad de que vos estuvieras atento a la clase. Vale el profesor. El problema es que en el futuro no sabemos si van a seguir habiendo profesores. Bueno, exactamente. Eso es lo grave. Y vamos a aprender a través de un dispositivo. También. Bueno, eso es una de los escenarios posibles, ¿verdad? Profesor, ¿dónde se consigue este libro? Este libro se consigue en las librerías más importantes Sí, están... y en las menos importantes. Se consigue. bueno. Sí. Lo importante es que es un temón. Sí. Quisimos hacerlo Sí. breve. Sí, no, pero ¿verdad? está bueno. Sí. Es de fácil lectura. Tiene- Es fácil lectura. Varios capítulos. Está bueno. Tiene 140 hojas nada más Sí. para que sea amigable. Y perdón, no soy yo el que tiene la visión apocalíptica, es la realidad que me la da. Y sí. Lo acaba de decir el profesor, que no sabemos si va a haber profesor en los próximos años. ¿Eso qué es? Bueno, le hago una pregunta, ¿se aburrió? En este No para nada, para nada. Es un tema apasionante. No, Claro para que nada. sí. No, por Dios. No, para nada. Lo que pasa es que Porque hay además mucha haber gente que cambiado la su visión de la filosofía, filosofía. se descubre de más grande también. En Perdón, me algunos acuerdo casos. del amigo Sí. Carl Jaspers, así que Carl Jaspers. tan vacío no quedé ahí en Perfecto. ese entorno. Que era un lateral derecho. De Alemania. Jugaba en Cerrito, jugaba después de 4 en Cerrito. No, Gran baterista. no, yo hoy me vivo haciendo esas preguntas cuando, como dice Bambino, escucho a alguien que dice, che, ¿cómo se llamaba antes aquella avenida? Para venir yo te lo digo. Claro. Si tenés un veterano al lado, consultalo, preguntalo, escuchalo. Los chiquilines de hoy O no escuchan, razonante. no escuchan. Claro, Razoná lo que querés saber. Claro, lo que pasa es que hoy día hay una redistribución generacional de los saberes. Redistribución generacional de los saberes. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy los veteranos, como nosotros, ya no somos referentes para los jóvenes. No.
Porque los que manejan Somos las caducos. nuevas tecnologías son los más jóvenes Sí, claro. y no nosotros. Claro. Entonces, en la época nuestra, uno miraba con respeto a la gente mayor, porque decía, ¿cuánto sabe? ¿Cuánto ha leído? ¿Verdad? Hoy no saben ¿Cómo nada se porque maneja? tenemos cosas mucho más prácticas. Entonces, hoy día, las herramientas son otras y los que se manejan como pez en el agua son aquellos que han nacido En en la era esta era digital, cosa que no sucede con nosotros. Gracias, profesor, por habernos Por favor. regalado estos minutos. Bueno, sí. y ¿Eh? para que usted se reconciliara Con la filosofía. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Bambi? Sí, señor. Bueno, PPA. PPA. ¿Tenés? Vamos arriba. ¿Querés un portón como la Sí. PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con